Juan, ¿sí? Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo y un nuevo libro también, ¿sí? Una carta pequeña en cuanto a su contenido, pero grande en cuanto a su enseñanza. Segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la carta o epístola, ¿sí? De Juan, ¿sí? Ya terminamos la semana anterior, primera de Juan. Ahora vamos a la primera carta y vamos a concentrarnos en esos tres primeros versículos, ¿sí? Verso 1 al 3 vamos a leer y de ahí damos una introducción al respecto. Primera de Juan, capítulo número 1, verso 1 al verso número 3. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos, sí, la leemos en el nombre del Padre, sí, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Verso 3, ¿podría leerlo conmigo? Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, hijos y del Padre en verdad y en amor. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por las misericordias que usted derrama día a día sobre nuestras vidas. En esta noche, oh Dios, nos disponemos a leer tu palabra, a escudriñarla, a meditar en ella, para poder extraer, mi Dios, esa preciosa perla escondida que tú tienes guardada, Señor amado, en medio de las sagradas Escrituras. En esta noche, tu pueblo, Señor, buscó tu casa. Entiendo porque te aman y porque desean conocer y hacer tu voluntad. Ministrales a cada uno de ellos. Toma control de su mente, sus pensamientos. Si algo en su interior está turbando su paciencia, su tranquilidad, disipa, Señor amado, te lo suplico, de nuestro interior cualquier situación que nos esté angustiando. Permítenos más bien despojarnos de todo peso que nos asedia y que nos sintamos en esta noche libres, Padre, en tu mano, en tu poder, en la gracia del Espíritu Santo. Y que sea en esta noche Jesús, Padre, llevando y tomando todas nuestras cargas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Para poder entender esta segunda carta, que tiene mucho, obviamente, o guarda una estrecha relación con toda la epístola de la primera carta de Juan, obviamente el autor es el mismo, hablando del apóstol Juan. Pero la transición entre la primera epístola y la segunda está separada, sí, por muchos años. Si bien es cierto, en la primera carta Juan debió haber tenido aproximadamente unos 40 a 50 años de edad. La segunda epístola de Juan ya sale para la iglesia a la edad aproximada, dicen muchos, sí, cuando ya Juan cursaba entre los 90 y los 95 años. Sí, ya tenemos ahí una diferencia de ¿cuántos años de edad aproximadamente? Casi de 40 años. Claro, uno los ve en la Biblia de manera consecutiva y pensaría que la carta de pronto se escribió a inicios de año y la segunda carta a finales o a mediados de año, pero no fue así. Ya la situación, sí, en cuanto al entorno en la que la carta sale es muy diferente a la primera. En esta segunda carta, vuelvo y repito, Juan se estima que tenía aproximadamente entre 90 y 95 años de edad. Un nuevo emperador romano estaba, diríamos, al régimen del imperio, del Sacro Imperio, como dicen muchos ya en tiempos más modernos. Sí, el imperio romano estaba liderado ahora por el emperador Domiciano.
Este emperador, mi amado hermano, se unió a la lista de los 10 emperadores. Roma tuvo muchísimos emperadores, pero Domiciano entró en la lista de los 10 emperadores más crueles contra el cristianismo, ¿sí? Es decir, que este entorno en el cual se gesta la carta, en el cual se origina la carta, es un entorno desfavorable para la iglesia. La iglesia ya venía sufriendo en manos del emperador Nerón. Nerón estuvo también dentro de esa lista, ¿sí?, de los emperadores más terribles en contra de los cristianos. Sí, Domiciano dejó, por así decirlo de manera negativa, dejó su huella al ser también uno de los emperadores más crueles en contra de la iglesia. Entendiendo que los emperadores se levantaron en contra del cristianismo porque los estimaban como una secta separatista, sí, que quería buscar de alguna forma el derrocamiento del gobierno romano. Por lo menos eran tratados como personas subversivas, sí, si se lo quiere entender en el marco actual. Mi amado hermano, es ahí donde la carta, diríamos, de Juan sale para ser entregada a un lugar que obviamente se desconoce propiamente su destinatario. Pero Juan si trata de utilizar palabras muy suavizadas y hasta, si queriendo dar un término, camufladas, para que quienes de pronto en el intermedio capturasen la carta no logren apercibirse de quién es, en este caso su destinatario, para que no corra peligro su vida a la hora de pronto encontrar su nombre en esa carta. De ahí que los términos que usted utilizará, o que Juan, utilizará a la hora de escribir, será, en vez de llamarlo iglesia de tal, dice ahí la señora elegida. Muchos dicen que posiblemente era una mujer, sí, la que lideraba la iglesia en aquel entonces en el destino donde habría de ser entregada la carta. Y que los hijos elegidos son no otra cosa más que la congregación que esta mujer en Dios comandaba o lideraba. Ahora bien, eso como para darle un antecedente, diríamos, sí, de la época en cual esta carta nace para la iglesia. Seguidamente, esta porción bíblica quisiera también de pronto darle una, diríamos, una lectura, pero bajo otro marco que vamos a verlo, sí, más adelante, en función también de cómo está el contexto también del apóstol Juan. Cuando uno va a la Biblia, mi amado hermano, dice el primer versículo, el anciano a la señora elegida. Entendiendo que el anciano aquí no es utilizado el término como jerarquía eclesial. Recordará usted que cuando Pablo escribía a sus hijos espirituales, a las iglesias, Pablo también ponía en jerarquía que los ancianos deberían de ser estimados como hombres de doble honor. También se le decía con respecto a los ancianos que ellos deberían de saber gobernar y liderar bien también su casa, que los ancianos deberían de ser no solamente estimados, sino también valorados por su función dentro de la iglesia. Pero en este texto, esa tendencia desaparece. Sí, el escritor bíblico no utiliza el término anciano como jerarquía, sino como lo que él era en aquel entonces en cuanto a su, diríamos así, en cuanto a su contextura ya propiamente fisiológica. Él dice, yo soy un anciano, un hombre de avanzada edad, que escribe a una iglesia que está liderada, posiblemente, vuelvo y repito, por una mujer, y que tiene a su mando, sí, muchos hijos espirituales que necesitan escuchar un mensaje de Dios en tiempos difíciles. Recuerde, Domiciano era el emperador que gobernaba en aquel entonces. De Domiciano quisiera dar simplemente un antecedente adicional. Por ejemplo, en la biblioteca virtual conocida como Wikipedia, se nos dice, la persecución de Domiciano duró del año 81 al 96 después de Cristo. Dice esta enciclopedia virtual, sí, que de él fue un emperador que se lo recuerda por su crueldad con los cristianos entre los años 81 y 96.
Entre los numerosos, dice aquí, cristianos martirizados durante esta persecución, estaba, el obispo llamado Simeón, el cual pertenecía a la región de Jerusalén, el cual fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada hacia la región del Ponto. Y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, no quedaría exento de castigo sin que previamente renuncie a su religión, entre otras cosas. Este emperador, vuelvo y repito, fue un tirano en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Ahora bien, entremos en detalle espiritual en esta preciosa noche. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ahora, ¿por qué utiliza Juan el término anciano? Ahora, como le mencioné, hace alusión a su, diríamos así, acumulación de años. Pero esto tiene un fundamento bíblico. Venga por favor conmigo y acompáñeme al Evangelio según San Juan, allá en el capítulo número 21. Este precedente creo yo que es importante considerarlo, por la misma forma en la que quiere expresarse el apóstol de sí mismo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 21, vayamos por favor al mismo evangelio del cual su autor es el mismo de las cartas. Evangelio según San Juan, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Miremos con detenimiento qué nos dice el Señor desde el versículo número 20 en adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, dice ahí, a quien amaba Jesús. Ahora, antes de continuar esta lectura, de acuerdo a cierta historicidad de lo que es la biografía del apóstol Juan, se dice que Juan nació el año 5, el año 5 después de Cristo, el año 5 después de Cristo. Si decimos que Jesús tenía cerca de 33 años promedio cuando él ejerció su ministerio, ¿cuántos años tendría el apóstol Juan? ¿Cuántos? Aproximadamente 28 años. Claro, en función de la edad de los otros discípulos de Juan, posiblemente era considerado el más joven de todos, Volviendo Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Eso fue solamente un texto de referencia, verso número 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Es decir, ¿y qué haremos con este joven que te sigue y que te ama? Sabiendo que Jesús ya para este entonces, Jesús ya había resucitado y eran prácticamente una de las últimas apariciones en la que luego después Jesús iría completamente en la ascensión hacia el cielo. Versículo número 22. Jesús le responde a Pedro y le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Puede leer el verso siguiente? Ahora, en función de esta declaración, o por lo menos de este refrán o de este dicho que se volvió de alguna manera popular, ¿qué fue lo que entendieron los discípulos, todos los discípulos de Jesús, acerca del apóstol Juan? Posiblemente que no moriría. Ahora, dicen los historiadores también que Juan fue el único apóstol que no vio muerte por medio de persecución, sino que murió por causas
naturales, causas naturales. Sí, es verdad, estuvo preso en la isla de Patmos, exiliado, como lo estuvo de pronto esta sierva llamada Flavia, que fue también, sí, en este caso exiliada al Ponto. Sí, pero Juan, en su última, diríamos, el último periodo de vida, salió del exilio, y dicen muchos que vivió en la región de Éfeso. Y fue ahí donde él escribió esta carta y la hizo llegar, obviamente, donde se la necesitaba. Ahora bien, los discípulos dijeron de Juan, este dicho se corrió entre ellos, que el discípulo no moriría. Y de alguna forma, ya para la edad que tenía el apóstol Juan, que aproximadamente está entre 90 a 95 años, ya la mayoría, por no decir casi todos los apóstoles de Jesús, habían muerto. Él era el último que quedaba, ¿sí?, de ese grupo selecto de los 12. Ahora bien, como para darle un matiz un poquito diferente a ese pasaje bíblico, lo voy a leer, pero de la versión del nuevo lenguaje actual, ¿sí?, o traducción del lenguaje actual, el cual nos dice, voy a leer el mismo pasaje desde el versículo número 21. Aquí en esta versión dice lo siguiente: cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Verso número 23. Por eso, entre los seguidores de Jesús corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo fue, si quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Es decir, no seas metido, cada quien, ¿sí?, que viva en mí la vida que yo quiero que viva, prácticamente, ¿no? A veces, sí, diríamos, nos llevamos ciertos sopetones o nos tropezamos a veces con cosas inapropiadas, pero por nuestra propia negligencia o torpeza en el manejo de las cosas. Yo no sé, mi amado hermano, pero dicen por ahí que el acomedido siempre sale muy mal parado. El mundo tiene otro final de la expresión, ¿no? Yo lo ajusto obviamente a nuestro oído. Sí, pero Pedro de alguna manera quiso, sí, como que de pronto amparar, qué sé yo, qué idea le habrá cruzado a Pedro por la cabeza cuando le fue a preguntar a Jesús, bueno, ¿y qué será de tu engreído? Fue lo que le trató de decir, sí, en buenas palabras. ¿Qué será de este, el que se te arrima al pecho, el que te mima, el consentido, que diría cualquiera, el chupamedias en tiempos actuales? Y a Jesús esa insinuación le incomodó, y tanto así que le responde de una manera muy grotesca a Pedro al decirle, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué será de este? ¿Verdad? Ahora, esta situación simplemente diríamos que la resalto porque a la verdad Juan ya tenía ¿cuántos años? Cerca de 90 años. Y yo me imagino que muchos en la iglesia decían, este no se muere. Ya murió Pedro, ya murió el apóstol Pablo. Pedro murió también crucificado. Pablo murió decapitado. Justamente las persecuciones de los emperadores contra la iglesia dieron sus resultados. Pero dirían muchos, ¿no? Muerto el pastor se disipan las ovejas. Pero en este caso no sucedió así. Porque los pastores, mi amado hermano, no eran regidos por seres humanos mortales, sino por Cristo mismo. Y como Cristo vive, la iglesia sigue viviendo. Amén. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, cuando vamos pues a la escritura, allá en el capítulo número 1, por eso era importante hacer esta breve reseña. Sí, en el capítulo número 1 se resalta algo, pero algo magistral. Cuando lo leí al inicio, la verdad, no lo entendí. Sí, no lo entendí, por lo menos no con la profundidad con lo que el Espíritu Santo quiere de pronto hacer conocer su intención de su palabra. Dice la Biblia, el anciano a la señora elegida, a sus hijos, ya usted sabe a qué se refiere, a quienes yo amo en la verdad. Por favor, resalte ese término si tiene pluma o resaltador. La verdad, sí, y no solo yo, sino también todos los que han conocido. Otra vez sale la verdad, ¿sí? ¿Lo va encontrando?
Verso número 2, a causa de la verdad, vuelva a remarcar eso, ¿sí? Que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Y vuelva a subrayar, en verdad y amor. ¿Cuántas veces apareció el término? 4 veces. Pero ojo, todo con un solo énfasis. Todo fundamentado ¿en qué? En la verdad. Todo. Y en esa verdad se la hace saber o se le da el resalte en el ayer, en el hoy y en el porvenir. Sobre todo cuando usted va al versículo número 2, que se nos dice, a causa de la verdad que permanece, dice acá, verso número 1 en la parte final, sino también todos los que han conocido la verdad, eso es pasado, ¿verdad? Todos los que han conocido la verdad, tiempo pasado. Verso 2, a causa de la verdad que permanece, eso ya es presente, y luego dice, y estará para siempre con nosotros, y eso es futuro, la verdad. Mi amado hermano, ¿y qué es lo que logro entender? ¿O qué es lo que Dios logra hacernos captar? Pablo en el verso 1, ojo, porque todo esto se desprende del verso primero, dice que él, para con la señora elegida y para con los hijos, que me imagino que también son elegidos, sí, a quienes yo amo, dice la Biblia, en la verdad. Y ahora, todo esto me sonó a un solo texto, o a un solo, más allá del término la verdad que lo ha subrayado, el vínculo que nos une. Y ese es el tema de esta noche. El vínculo que nos une. Mi amado, el mundo, queriendo dar una introducción respecto a esto también, el mundo puede ser unido por muchos vínculos. Por ejemplo, el vínculo social. Muy difícilmente alguien en una posición elevada, diríamos rica, tendrá un vínculo con un pobre. Muy difícilmente. ¿Por qué? Porque de hecho esa separación económica hace un abismo como para que no se puedan de alguna forma tener en contacto por la gran distancia. Usted, que diríamos considerado clase media, al igual que yo, sí, y dicen muchos clase media tendiendo a la baja, sí, usted no comerá en los restaurantes que come una persona rica. ¿Usted cuánto está dispuesto a pagar por una hamburguesa? ¿Ah? ¿Cuánto? No sea tan baratero, pero ¿cuánto más o menos? ¿Cuánto? Una hamburguesa estándar. $2, $3. ¿Cuántos quisieran pagar 10, 15 o 20 por una hamburguesa? La hamburguesa es hamburguesa aquí en la China y en la Conchinchina. Los precios variarán en función de en dónde usted se las quiere comer. Un rico no irá pues a la hamburguesa, a donde venden el papipollo ahí en la esquina de la casa. No, él buscará ¿qué cosa? Un centro comercial o un local apropiado de solamente hamburguesa. Que donde usted entra, abre la puerta, obviamente siente un frío helado porque todo está climatizado, pero también los precios están helados. Usted irá, verá y dirá, uy, aquí no, me regreso a mi casa. El de la esquina vale $1 y pico, y si le digo, ñaño, ponme más papita, me las pone. Mi amado hermano, obviamente, ahí hay un vínculo. El vínculo, sí, puede unir, sí, obviamente, a grupos de personas en función de su jerarquía económica. Pero también hay un vínculo que puede unir a pueblos, como puede ser el vínculo cultural. Sí, de hecho, mi amado hermano, en nuestra propia nación existe el vínculo de la cultura, hablando, por ejemplo, de los otavaleños, si es que quiero tomar una referencia. Ellos como vínculo de cultura, sí, no dejan obviamente ser partícipes de las familias a quienes no sean de su misma, sí, en este caso, sí, práctica cultural. Si un otavaleño se corta el moño, lo sacan de su grupo, lo excluyen, sí, deja de pertenecer a ese vínculo, ¿sí me entiende? Mi querido hermano, en cuyo caso, sí, para poder pertenecer hay que guardar la cultura
cultura, vestimenta, hay que guardar la idiosincrasia, hay que guardar inclusive el lenguaje. El lenguaje es otro también ejemplo de un vínculo. Sí, por lo general, el mundo, hablando ya de los continentes y la conformación de sociedades, la demografía y todo esto, mi amado hermano, se rige también por la forma del lenguaje. Usted puede, creo, y que considera y ve esta noticia, que aquellos que son de idioma inglés, más allá, diríamos, de donde están viviendo, no tratan de tener un vínculo con quienes, con los que hablan idioma español. Sí, de ahí mucho racismo con respecto a esto, las nacionalidades. Sí, mi amado hermano, esto también causa separación. Ese tipo de vínculos, diríamos, desune, no es que une, desune sociedades enteras. También hay el vínculo de la ideología. La ideología es el pensamiento. Los que comparten, por ejemplo, mi amado hermano, el comunismo, no importa dónde se encuentren. Ayer estaba viendo una película que hacía referencia a la Guerra Fría. No sé, ¿a cuántos les gusta un poquito la historia? ¿Sí? ¿Sabe más o menos en qué consistió la Guerra Fría? ¿Ha escuchado usted esta expresión? De pronto los de mi época, sí, los jóvenes en la actualidad dicen, ¿qué será eso? ¿Sí? Una guerra en el Polo Norte, con mucho frío. No, se denominó Guerra Fría porque fue una guerra sin disparos. Sí, básicamente es eso. Una guerra sin disparos, sin conflictos armados, pero siguió siendo guerra. Al término de la Segunda Guerra Mundial, sí, Alemania tenía, diríamos así, era una torta y tuvo apoderados de esa torta. Sí, la Segunda Guerra Mundial sí fue dominada por dos imperios para poderla terminar. Porque recuerde que Alemania estaba como león rugiente, sí, prácticamente deshizo naciones y regiones enteras. Sí, Estados Unidos fue una de aquellas que se apoderó de Alemania, y otra fue la Unión Soviética, sí, que era una agrupación de naciones. Y ahí Alemania prácticamente se divide en dos, separada por el Gran Muro de Berlín. Ya por ahí como que vamos entrando en historia. Sí, ahí, mi amado hermano, se vivió una ideología, un vínculo. Quienes compartían el comunismo se añadían o se adherían a la Unión Soviética. Sí, tanto así que hasta en América Latina había separaciones, y usted creo que debe de recordar algo de que muchas naciones de América del Sur estaban regidas, mi amado hermano, por el comunismo. De ahí que en muchos países, en vez de haber presidentes elegidos por el acto democrático, estaban regidos por órdenes militares. ¿Sí? Argentina estaba sujetada antiguamente por un orden militar, eran militares los que gobernaban. Igual lo mismo pasó en Cuba y sigue estando. Igual pasó en Venezuela, igual pasó en muchos países. Sí, con respecto a este orden, hasta Ecuador entró en este asunto. Sí, ahí está el vínculo. Mi querido hermano, esta situación, sí, vuelvo y repito, sí, nace de este texto. Porque si bien es cierto, he dado algunos ejemplos y creo que ha sido bastante práctico en ese sentido, el vínculo que une a la iglesia y que obviamente tumba jerarquías tanto de poder político, de ideologías, de idiosincrasias, de pronto sí, o de cualquier otro índole. Nuestro único vínculo que nos une con el Señor y con la comunidad cristiana es el vínculo de la verdad de Cristo. El vínculo de la verdad. Por ese vínculo, mi amado hermano, Juan puede decir, versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. ¿Por qué los ama? Porque el vínculo de la verdad es, diríamos, el eslabón que une, el cabezal del tren con los vagones del tren. Usted sabe que un tren se une simplemente por un simple gancho. Si el gancho se abre, todos los vagones quedan abandonados. Mi amado hermano, la iglesia está unida por un vínculo. La verdad. La verdad.
Esa verdad, mi amado hermano, que obviamente se oye tan simple en cuanto a la expresión como tal, es, mi amado hermano, una magnitud abismal si se la quiere ya filtrar por medio de la enseñanza, por medio de la escritura. Cuando hablamos de la verdad que une a una, en este caso a una iglesia, que a pesar de cuántos años tenía el apóstol Juan, cerca de 90 o 95 años, mi amado hermano, no le había hecho perder el horizonte, no le había hecho perder el objetivo de seguir profesando la fe y de animar para que la futura iglesia que recién de pronto nacía siga el mismo lineamiento, mi amado hermano, que hasta la fecha hoy ni Satanás, ni el mundo, ni nuestra carne ha podido romper el vínculo de la verdad de Cristo. Para Dios y para nosotros, ese vínculo, no importa dónde vivamos, sean los cristianos de Ecuador, sean los cristianos de Argentina, sean los cristianos de Guatemala, sean los cristianos de la China, nos sigue uniendo el vínculo de la verdad. Nos sigue uniendo. Puede ser que el contexto cultural haga cierto peso de influencia, pero el vínculo de la verdad nos hará de pronto comer, qué sé yo, en las prácticas culturales, comer chicha mascada de pronto por la forma de comer de ellos, y muy diferente a nosotros que usamos tenedor, cuchillo, cuchara, pero el vínculo de la verdad en Cristo nos hará sentar en la misma mesa y nos hará orar por ese plato de comida. Por el vínculo de la verdad. No importa si hay hermanos en la fe que de pronto al otro lado del mundo, en vez de usar pantalón o camisa, usan una túnica, y usted piensa que es inapropiado y ellos piensan que lo que nosotros vestimos es inapropiado, pero el vínculo de la verdad nos hace amarnos. ¿Me explico? El vínculo de la verdad es Cristo. Y para ello, mi amado hermano, es menester, obviamente, ir a la Escritura. Venga, por favor, al mismo Evangelio de Juan, porque yo creo que en este Evangelio, el cual es la base, del cual se desprenden las otras cartas, anuncian por doquier el vínculo que le hace ver a Juan, a esa señora elegida y a sus hijos, como lo más, diríamos, como el tesoro más preciado que en Dios él puede llegar a experimentar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, Evangelio según San Juan, capítulo número 8. ¿Lo tiene? Verso 31 al 32 dice, esto como para despegar en esto, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, hablando de la doctrina, ¿no? O de la enseñanza, primeramente seréis, ¿qué dice la Escritura? Verdaderamente seréis mis seguidores, mis imitadores. Eso es un discípulo, un imitador de su maestro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La pregunta es, ¿libres para qué? ¿Libres para qué? Yo les voy a explicar en este día libres para qué nos hace esta verdad de una manera muy práctica, y voy a hacer algo muy inusual, pero muy, muy inusual en esta noche. Venga, amado hermano. No, usted lo conozco bastante, a este no lo conozco mucho. Ven acá. ¿Cuál es tu nombre? Steven. ¿Cuál? Steven. Steven. ¿Tú me conoces a mí? No. ¿Eres cristiano? Apartado. Estás apartado. ¿Fuiste cristiano? Sí. Listo. La verdad me hace llamarlo mi hermano. Cristo, no lo conozco, pero yo lo amo. Cristo, por su doctrina, me dice que debo amarlo y, si fuese posible, dar mi vida por Steven. Amén. Dios te bendiga. ¿Cuántos aplauden a Cristo Jesús?
la verdad. El vínculo de la verdad, mi amado hermano, nos hace amarnos los unos a los otros. Ese vínculo, mi amado hermano, es el que Jesús nos hace saber en ese pasaje bíblico diciendo, y esa verdad os hará libres. Hay quienes dicen, oye hermano, soy libre, pero ¿para qué soy libre? ¿Para hacer de tu carne lo que te da la gana? No, eres libre para comenzar a perdonar lo que antes no podías perdonar. Eres libre para poder acercarte al pariente que te hizo daño y decir, no importa, estimado o amigo, yo te perdono en el nombre de Jesús. Ese vínculo es el que me hace ir a un lado desconocido y sentirme como en casa al saber que cuando yo dejé a mi propio padre o madre para servir al Señor, encuentro más padres y más madres y más hermanos en casas de personas que yo antes nunca había conocido. ¿Sí me entiende? Mi amado hermano, y es ahí donde dice el Señor en el verso 32, y conoceréis la verdad. Amén. Y esa verdad te hará ¿qué cosa? Te hará libre. Amén. Cuando uno si refuerza el texto y va al Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 14. O sea, créame que cuando Dios me hizo considerar este pasaje bíblico, sí, me giró el asunto. ¿Lo tiene? En el versículo número 5, porque por ahí todavía puede ser que en medio de la vida cristiana hayan cristianos que todavía andan con una brújula tratando de ver qué es el evangelio, qué es o a quién si ellos están en alguna forma queriendo servir, qué hacer. Están como perdidos en el cristianismo. Mira, versículo número 5. Le dijo Tomás. Y usted sabe de quién se trata. Sí, aquel que un día le dijo al Señor, bueno, no al Señor, a los discípulos le dijo, si no metiere el dedo ¿en dónde? En las llagas. Si no metiere mi mano en el costado, yo no voy a creer. Sí, más perdido, como dicen por ahí. Sí, como el día del Padre allá en los tiempos de Adán y Eva. Sí, versículo número 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Obviamente porque Jesús les había ya anticipado, ya de manera final, que Él ya pronto estaba para morir y también para partir al cielo. Sí, y ojo, en todos esos 3 años que el Señor les había dado, ¿qué cosa? La doctrina, de manera pero digo yo, tan pedagógica, tan instructiva, tan edificante, que diría cualquiera, ya, pues hermano, si usted recibe del mismo autor de la palabra y no la entiende, entonces ¿quién se la puede enseñar? ¿Verdad? Ya ahí como que resulta un poquito ya medio... sí, inexplicable. Sí, es como que venga el más catedrático y tenga el don más sublime de enseñanza y él te enseñe con manzana. Mira, aquí hay 4 manzanas, me voy a comer 2 y se las come. ¿Cuántas me quedan? Y las cuenta. Quedan 2, perfecto. Haz lo mismo, pero yo ya me voy. No, es que si usted se va no puedo. Pero si ya te lo enseñé. ¿Sí me explico? Jesús ya les había enseñado a amar a los enemigos. Jesús les había enseñado, mi amado hermano, a tener compasión de la gente. Esa era la verdad. ¿Sí me está entendiendo? El vínculo ya Jesús se los había dado tanto en enseñanza, en letra muerta, como también en la praxis, en la práctica. Ya usted creo que recordó Hechos capítulo 1, verso 1, cuando el doctor Lucas le dice ¿a quién? A un hombre llamado Teófilo, te voy a poner por escrito todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En ese orden, a hacer y a enseñar. Es decir, enseñó a preparar el arroz, lo cocinó y luego dejó la receta. ¿Cómo se aprende mejor?
¿Cómo se aprende mejor? ¿Con la receta o en la práctica? Ah, la práctica. Y la receta simplemente es una guía por cualquier cosa. ¿Sí? ¿Me explico? Mi querido hermano, es ahí donde Tomás le dice, bueno, Señor, ¿y a dónde te vas? ¿Y qué camino? Porque a la verdad no sabemos. Verso número 6. Jesús le dijo. Yo creo que Jesús al darle la respuesta se estaba rascando la cabeza. No sé, creo, pero algo se rascaba. ¿Sí? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres aprender? Mírame. ¿O no pusiste atención todos estos años? ¿O todavía no has puesto tu atención, tu concentración de vida en la palabra? Al ver la palabra, al leer la palabra, estás viendo y oyendo a Cristo. Amén. No digo que no tengas ansiedad por verlo físicamente o espiritualmente, pero al ver la palabra y al leer la palabra, estás viendo y oyendo a Cristo. ¿Sí? Es decir, no te vas a extraviar, no te vas a perder, no te vas a desubicar. Al estar compenetrado con esta escritura, estás viendo y escuchando al Hijo de Dios. Y la verdad está tomando cuerpo en tu propio cuerpo. Mi amado hermano, dice allá en las cartas, sí, venga por favor conmigo a la carta de los Efesios, allá en el capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2. ¿Soy yo o el reloj está más adelantado que de costumbre? Como que va muy rápido el segundero. A ver, Efesios capítulo número 2. ¿Lo tiene? Dice versículo número 19. Ya hablándole Pablo, no Juan, Pablo, pero el mismo Espíritu, ¿sí? A la iglesia le dice, así que ya no sois, sí, capítulo 2, verso 19, ya no sois extranjeros, entendiendo de personas extrañas. Ahora, algo curioso, como para darle un poquito de frescura al texto. ¿Cómo podría verse un extranjero? Es decir, una persona en tierra extraña. Vamos a suponer que llegó en avión y no le salió a recibir la persona que le dijo que le habría de estar esperando. Pregunto, ¿cómo se vería usted viendo que pasa 3 horas en el aeropuerto y no lo vienen a recoger? Y por esas cosas de la vida recibe una llamada y dice, uy, ñañito, perdona, no te pudiera ver, pero sabes que anda y coge el colectivo en línea número tal y quédate en las calles tal y tal. ¡Chao! ¿Cuántos han viajado a la China? A ver, por acá, visitantes de la China. ¿Alguien ha viajado a la China? No, a la Conchinchinas podría ser, pero para allá no me he ido. Sí, mi amado hermano, pregunto, ¿usted agarraría su maleta? Lo primero que haría, o sea, ¿cuál es el primer obstáculo que tendría? El idioma. ¿Qué le digo al chino? ¿Ah? Chaulafán es lo único que yo sé. No sé qué decirle. Chao, no sé. ¿Sí me explico? La Biblia dice, ojo, ya no somos extraños. Porque extranjero viene de extraño, le cuento. Ya no somos extraños. Mi amado, ¿por qué ya no somos extraños? Porque la verdad está en nosotros. Amén. Y esta situación, dice la Biblia, que al no ser ni extraños, ni advenedizos, sino más bien, ¿cómo nos considera el Señor? Conciudadanos de ¿quiénes?
de los santos. Y ojo, teniendo entendido que los santos pueden estar en cualquier lado del planeta Tierra. Sí. Una persona, mi amado hermano, sí, cristiana, puede estar en cualquier lado del planeta y puede hablar cualquier idioma de cultura muy diferente al que yo practico, pero la fe me une a ese hombre o a esa mujer. Amén. Donde quiera que esté. Sí, porque la oración no tiene parámetros de limitación por idioma. Mi Dios entiende el chino, entiende el mandarín, entiende el inglés, entiende el quichua, entiende el español, entiende cualquier idioma. Porque el único idioma que Dios habla con su pueblo es el idioma de la oración. Más allá con qué tipo de lenguaje vaya hacia el cielo. Mi amado hermano, y dice pues la Escritura, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De quién? De Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra o la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Vuelvo a segunda de Juan. Con toda esta base, pregunto, ¿cómo llama el anciano a la señora? Dice la Escritura, a quienes yo amo en la verdad. Posiblemente nunca la haya visto, pero sabiendo que hay necesidad, sentía que eran parte de sí mismo. A quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Esta situación, mi amado hermano, es como para que a usted y a mí me pongan en el entredicho de si hay una calamidad de orden natural, de un desastre. ¿Cuántos oyen de huracanes por otros lados, guerras, conflictos, bombazos, terrorismo? Pregunto, ¿usted se le viene por lo menos algo a la mente y decir, ¿y qué será de la iglesia cristiana por allá? ¿Cómo estarán los hermanos por allá en la fe? O duerme, diríamos, plácidamente roncando y decir, ahí verán cómo se las arreglan. Yo sé que de pronto no puede llegar los víveres para allá. De pronto por la distancia no puede llegar el dinero para allá. Pero algo sí debe de llegar. Sí debe de llegar su lamento, su oración, su gemir hacia Dios, el cual es Padre de todos. Porque somos una familia en Dios. ¿Sí me entiende? Una familia en Dios. Dice el Señor, verso número 2, a causa o por la causa de la verdad que permanece, es decir, a causa de lo que Cristo por su palabra me ha enseñado, me ha dado la base, el fundamento. ¿Qué cosa dice aún más? Estará, dice aquí, para siempre con nosotros. Sea pues con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad. Y el vínculo más perfecto que puede y debe de existir, y amor. Amén. Espero que Dios en esta noche, con esta introducción, te haya despertado el apetito espiritual para esta carta. Amén. Porque si así es la entrada, ¿cómo será el plato fuerte? Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra y a quienes recibieron en este día también esa palabra en su corazón. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. No nos queda más que honrarte con nuestra gratitud.